Hola, buenas noches, amigas y amigos. Aquí estamos un jueves más, un jueves noche más, en La Caja Negra, programa que trata de abordar la actualidad, incluso lo consigue habitualmente, y abordarla con 4 invitados para comentarla, para analizarla, para darle vueltas, para reñir, discutir, dialogar, en fin, incluso a veces llegar a acuerdos de mínimos. Pocas veces, pero a veces ocurre. Y en este caso, el tema propuesto no es un tema fácil, yo creo, aunque es sencillo, pero no fácil. El cambio de hora. Estamos a 48, 50, 52 horas del cambio de hora, de un nuevo cambio de hora, del horario de invierno, que como se sabe es que, bueno, lo de adelantar y atrasar siempre es un lío, pero que en vez de ser Navidades, en vez de ser de noche a las 7:30, será de noche a las 6:15, 6:30, ¿no? Bueno, pues para hablar, y por la mañana pues lo mismo, ¿no? Amanece antes, amanece igual, ¿no? Pero amanece antes con el cambio de horario. Así que para hablar de ese tema, 4 invitados decía que paso a presentarlos de allá para acá. En primer lugar, Antonio Vega, que es empresario. Hola, Antonio, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar en este Senado de la Ciencia. En segundo lugar, Ramón Salam, que también es empresario. Muy bien, Ramón, gracias por estar aquí. En tercer lugar, Jacobo Blanco, que es sociólogo y es el presidente del Colegio de Sociólogos. Gracias, Jacobo, por tu asistencia a este templo del saber. Y politólogos. Eso. ¿Sociólogos? Y politólogos. Y politólogos. Bueno, esto tiene mucha política, por cierto, lo que vamos a hablar. Y en cuarto y último lugar, los últimos serán los primeros, Adolfo Santos, que es profesor. Bienvenido, Adolfo, muchas gracias por estar aquí. Eres profesor y ¿qué más? A ver, porque estuvimos debatiendo lo que eras. A ver, yo me presentaría más como formador. Sí que es verdad que profesor queda como más reglado, ¿no? Claro, hoy día, más genérico, pues, como estamos fuera de la formación reglada, vamos a decir, yo me considero más formador, conferenciante, facilitador. Sí que es verdad que suena mucho mejor profesor, y más en España, que los suena títulos... Más genérico, suena más genérico, que eso se trata. Bueno, pues, hechas las presentaciones, vamos al asunto. Yo primero os pediría empezar un poco por posicionamiento personal. Yo empiezo por mí, el burro delante. A mí me gusta el cambio. ¿Os gusta, sí o no? No le encuentro sentido. ¿Te gusta? No. ¿Te gusta? A mí tampoco. ¿Te gusta? A mí sí me gusta. ¿Te gusta? Ahora, si tengo que decir sí o no, sí. Bueno, pues estamos empate, ligera tendencia hacia el sí. Bueno, yo lo que leí esta mañana, no sé dónde lo leí, que en España las encuestas, que la mayoría de la gente no está en contra, muy en contra además. Y después hay otra discusión, otro debate, que es cuál de los dos horarios es mejor. Y en la duda la gente prefiere el debate, la mayoría, no tan acusada, pero la mayoría prefiere el horario de verano, el horario que todavía tenemos hoy y mañana, ¿no? Y bueno, y el sábado. Así que, bueno, hechas las posiciones de partida, ahora encargo los argumentos. Este doble horario se inauguró más o menos después de la crisis del petróleo del año 73, o sea, fue el 74, 75 por ahí, con el argumento de que servía para ahorrar energía. Pero es discutible, claro, porque depende, ¿no? Depende si se consume por la mañana o por la noche, depende si se levanta uno temprano o no, si madruga o no madruga, etcétera, ¿no? Claro, todas estas cosas funcionan con medias, ¿no? La media del conjunto de la población. No tiene sentido, yo sí, yo no. ¿Qué os parece el argumento? O si os parece que hay otros argumentos, y en todo caso hay contraargumentos, o sea, hay desventajas. Sí, realmente desde mi punto de vista no me gustan los cambios por todo lo que produce. Primero está probado que produce alteraciones en el propio cuerpo humano y en segundo lugar no me gustan por una razón, es un desbarajuste en cuanto a tiempos, formas de productividad y tampoco estoy muy seguro de que realmente ese cambio de horario de verano a horario de invierno va a producir un ahorro en los costes energéticos, que es lo que siempre nos vendieron, porque no todas las empresas acaban de trabajar a las 5 de la tarde, que es lo que podría suponer facilitar ese cambio de horario por el ahorro, sino que hay otras que tienen horarios interrumpidos, incluso hay muchas empresas que trabajan a 3 turnos, con lo cual ese ahorro energético que se supone con el cambio no lo veo en ningún sitio. Adolfo, tú que estás entre Pinto y Valdemoro. A ver, yo en principio
Creo que el cambio nos asusta, esto hablo a nivel personal, para que quede claro, en general creo que no nos gustan los cambios, entonces posiblemente por eso respondo un poco a la pregunta que decías antes, que la gente en general no quiere el cambio. Yo creo que va por ahí, Javier. Yo creo que al final, aunque la vida se vuelva un poco aburrida, no queremos los cambios, somos así de cenizos. Hablo del ser humano en general, como desde mi punto de vista, desde una visión humanista, ¿no? Digo yo, entonces quizá por eso no queremos el cambio de horario y queremos pues que todo más o menos sea igual, aunque sea un poco aburrido, decimos ahí, bueno, pues no queremos mucho. A mí al revés, yo prefiero que sea divertida la vida, entonces por eso casi prefiero el cambio. Ahora pues bueno, puedes leer más, estás más en casa, estás más tal, entonces por eso quizás desde ese punto de vista yo veo positivo el cambio y ya desde el punto de vista empresarial pues tiene sus pros y sus contras. Yo luego, si os parece, pues bueno, doy un poco más detalle. A ver, Jacobo, ¿cómo lo ves? Desde un punto de vista personal, y yo creo que además bastante extendido entre la población, yo creo que el cambio de hora marca un poco el inicio del invierno verdadero y marca el inicio de la primavera verdadera. Correcto. Es decir, esos días gloriosos de abril y mayo que hasta las 9:30, 10 o 10 y pico de la noche es de día en junio, no digamos, y al revés, el entrar ahora en el periodo este de oscuridad a partir de las 6:30 de la tarde, yo creo que nos marca un poquitín el cambio de estación más que el tiempo, que tenemos un tiempo un poco loco y a lo mejor estamos a 30 grados en noviembre y no sé, y a 15 en junio, ¿no? De forma que el cambio de hora yo creo que de alguna forma marca casi un ritual y además todo el mundo está pendiente ese día de cambiar el reloj, de no sé qué, hay que preparar las cosas, el ordenador te dice que ha cambiado la hora. Bueno, eso yo creo que de alguna forma en una sociedad que cada vez está perdiendo de forma creciente ciertos rituales, digamos, esto de los pasos de una estación a otra y demás, yo creo que esto lo marca de forma bastante clara, ¿no? Después, si ahorramos energía, si tiene beneficios económicos, ahorrar energía puede que hace 50 años, cuando se impuso esta medida, sucediera. Yo creo que hoy en día, digamos, con el consumo tanto diurno como nocturno que se hace de energía, estoy pensando en los aires acondicionados, por ejemplo, funcionando de forma intensiva durante cualquier día de verano, por ejemplo, incluso de primavera, de otoño. Yo creo que una economía de servicios, además, donde la industria, digamos, ya tiene un componente importante, pero no tan esencial en el consumo de energía como teníamos hace 50 años, yo creo que en ese sentido la medida ha quedado completamente sin sentido. Y de hecho parece que hay estudios que dicen que no hay un cambio sustancial en el consumo de energía con el cambio de hora. No se alteran las pautas del 30 de octubre al 1 de noviembre, por ejemplo, ¿no? Yo estoy absolutamente en contra por dos razones básicas. La primera es que fue una idea de políticos, y yo las ideas de los políticos básicamente ya me producen repelús. La crisis del 73, el soldado en las gasolineras, no hay que ahorrar. Y a alguien se le ocurrió la brillante idea de decretar que oscureciera una hora primero, que amaneciera una hora primero para que los talleres tuvieran que encender la luz. Pero es que los tienen que encender por la noche. Y luego aparte España tiene un problema añadido, que es que España no está en el uso horario que le correspondería. Y eso es lo que hace es agravar el problema. Por eso, claro, dicen, no, es que si se mantiene cualquiera de los horarios, pues puede que la diferencia entre Barcelona y Coruña son 3/4 de hora. Entonces es que en Galicia no amanecería hasta las 10:15 de la mañana. Pero bueno, pues nos ponemos en el uso horario que nos corresponde. Y luego, en cuanto a la empresa, los horarios centroeuropeos, hay mucha jornada de 9 a 5, cosas así, y probablemente en alguna empresa ahorren porque a las 5 cierran y se van. Pero en España sabemos que eso no funciona así. La hostelería, lo que no gaste por la mañana lo va a gastar por la tarde. El Corte Inglés no cierra hasta las 10 de la noche. Y la gente que teletrabaja, al ordenador le va a costar lo mismo. Yo lo veo un sinsentido, una tontería. Pero bueno, con cosas... Hablándolo de España, España tenía que estar en el uso horario de Inglaterra. De Inglaterra y de Portugal. El meridiano de Greenwich pasa por Los Monegros y pasa por Valencia. Todos sabemos por qué fue eso cuando el señor anterior gobernante duradero hubo aquí que dijo que no, la hora era de Alemania. Y bueno, pues ahí estamos. Sí, es un fenómeno de posguerra, Franco. Claro. Sí, es que lo dices tan veladamente. Bueno, hombre, para que nadie se ofenda, porque ahora hay mucho ofendidito, entonces no... Fue un fenómeno de posguerra, yo creo que por hacer la pelota a los alemanes. Otra decisión de un político, vamos a poner las comillas. Son decisiones que no tienen sentido ninguno. Eso que estoy diciendo que es importante, además, o sea, España es un país suficientemente grande como para dar cabida incluso a dos usos horarios. Pero parece que no es exactamente así, no se hace por acoplarse al horario de Alemania, sino por otros motivos que no tengo muy claro. A ver, no. El problema es que al habernos impuesto en los años 40 el horario de Alemania durante la guerra,
Ahora la diferencia, el quedarse con un horario, con un uso horario con otro, es mucho más acusada. Si estuviéramos en el horario que nos corresponde, como dice Javier, Inglaterra, Portugal, que es una hora menos, no habría tantas diferencias. Es que, a ver, los días en otoño y en invierno son más cortos que en verano y eso no va a haber ningún político que lo arregle. Es que últimamente los políticos tienen ideas para todo. Están en ello, ¿eh? Sí, no, pues viendo lo que... De todas formas, es curioso porque, por ejemplo, los amaneceres en determinadas épocas del año, por ejemplo, en Berlín y en Madrid, amanece a la misma hora. Porque, digamos, las salidas de sol van oblicuo, digamos, van diagonal. Mientras que los atardeceres son diferentes. Se va haciendo una Los onda. atardeceres van exactamente. Entonces, claro, en Berlín tienes un día en invierno que puede ser de 9 a 4 de la tarde, mientras aquí a lo mejor es de 8:30 a 6:30 de la tarde. Tenemos una latitud Es un poquitín, exactamente, más es un poquitín baja. más amplia, pero sobre todo por el atardecer. Entonces yo creo que eso de querer, de que estamos en un uso horario que no nos corresponde, es como mínimo... Estamos en un usuario que nos corresponde. Bueno, eso puede ser discutible. Hay gente que lo discute. indiscutible. El meridiano de Greenwich pasa por donde pasa, punto pelota. No vamos a mover el meridiano de Greenwich. Pasa justamente por Londres y por Por cierto, Alicante. que los horarios, ¿sabéis el origen de los horarios? Son los ferrocarriles. Antes el ferrocarril, cada uno tenía el horario que le daba la gana. Cuando la empresa asturiana tan famosa llegó a China por primera vez a hacerse cargo de los autobuses... Traducimos los salsas. Bueno, bien, vale. Es que como no pagan la publicidad, pues para no... Pues lo primero que hizo, y fue una cosa que a los chinos les flipaba, era poner horarios, porque en China no había horarios. La gente estaba en la parada y cuando pasaba el autobús lo cogía. No, cuando se llenaba. Cuando se se arrancaba, llenaba, cuando se depende cómo llenaba, fuera la sí, eso ruta, me lo tienen contado, era sí. así. Y los horarios Claro, fue... es un criterio muy capitalista ese, Bueno, más que comunista. la vida hay que... Hasta que no se llene no arranca. Eso que se ha apuntado, Javier, es una cosa impresionante. La gente antiguamente no veía relojes de mano, los relojes eran cosas de ricos. Entonces la gente se guiaba por el orto y el ocaso del sol. Las campanas. ¿Qué? Las campanas. Claro, pero eso ya fue las campanas y después los relojes de la iglesia que estaban de la allí. iglesia, del ayuntamiento. Estaba, no sé qué, el del ayuntamiento, y por eso ya más o menos la gente empezó a orientarse, pero antiguamente no se quedaba a las 8 menos cuarto, no sé dónde, ¿no? Sabían la hora, ¿eh? Más o menos. Yo conocí gente mayor que nunca usó reloj y sabía la hora, pero con una precisión enorme, ¿eh? Con una diferencia a lo mejor de 5 o 10 minutos máximo. De todas formas, yo creo que eso fue la industrialización la que hizo que los tiempos fuesen imprescindibles, el tiempo es oro que se dice. Claro, porque arrancaba un tren de tren, Gijón por ejemplo. y llegaba a Valladolid en otra hora, y llegaba a Palencia en otra hora. Ahora, bien, vamos a ir... Los trenes siempre tuvieron horarios, siempre. No, a partir de ahí. Sí, Empezaron a tener horarios y exactamente, obligaron a unificar los horarios. Y por eso el reloj, por ejemplo, aquí en Oviedo tenemos un reloj el gigantesco reloj, de la estación claro, para que la gente viera qué hora era. Ahora, hay otra hipótesis que manejan algunos sabios, que es ir a una hora única universal. ¿Sabios en qué? No, es una idea mía, por eso lo dije. O sea, una hora única universal. Igual que pasó con los trenes, que obligó a unificar la hora en los países, en los estados, diríamos, europeos, los aviones obligan a unificar. No puede ser que arranques aquí una hora y cruces 6 usos horarios o 8 y no sabes a qué hora estás, ni dónde estás, ni... No, pero la ventaja que tienes de alguna forma es que cuando, según a qué dirección vayas, pero claro, tú lo vas a Estados Unidos y cuando llegas allí es casi la misma hora que saliste. Claro. Eso, de poco más o menos. Claro. De la otra forma, lo que acabaría haciendo la gente es trabajar horas raras. Trabajarían Sí, claro, a las pero 8 te de la acostumbras. irían A a dormir a las nosotros 8 de a la lo mejor mañana. nos tocaba trabajar de 3 de la mañana a 12 de la mañana. Claro, algo así, porque Y te no acostumbras. íbamos a trabajar de noche, Pero evidentemente. eso te acostumbras, Ese como problema el ya no cambio de existe, moneda, porque- te acostumbras al valor del euro y ya está, ¿qué más da? Ese problema ya no va a existir porque como cada día va a haber menos horas para trabajar, pues entonces, ¿qué más da? Bueno, eso también es otra. Podríamos abordarlo también, aunque no es el tema, podemos abordar también de una segunda parte de los 37 horas y media, ¿no? Son 37 horas y media. 37 Para el horas y año media, 24. Para el año 24. Y en descenso. Eso lo vamos a abordar un poco después, que es otro tema, pero está relacionado también con los horarios. Yo creo que fundamentalmente el cambio de hora, por ejemplo, en las empresas que trabajan a 3 turnos, pues es un follón. En los transportes públicos ya lo tienen, pero así todo, y corregidme si me equivoco, siempre esa típica pregunta, ¿qué toca, adelantar o atrasar? Sí, o sea, porque depende de que, que tan sí. interiorizado no lo tenemos cuando tenemos que pensar, ahora nos toca atrasar la atrasamos hora, la hora. la ganamos o la No, perdemos. lo que tenemos claro es que al día siguiente va a anochecer antes. Lo que no sabemos es cómo tenemos que regular nuestro reloj para que anochezca antes. Pero la Es lo que no pregunta, sabemos. la pregunta general de la gente cuando hablamos de un cambio de horario no es atrasar o adelantar, es dormimos más o menos. Eso, También, Eso es lo que también. nos preocupa. Sí, sí, bueno. No, porque la gente hoy que tenga, dormimos más, que tenga claro que este fin de semana va a dormir más Que el anterior. que O sea, el anterior. Este cambio que es el malo, porque te metes más de noche,
te lo priman con 1 hora más de sueño. El Algo cambio así. de primavera, que es el bueno porque es más guapo, te lo castigan penalizan. con 1 hora menos de sueño. Ese día, claro, al día siguiente, porque yo lo de los biorritmos, menos mal que en esta mesa no hay ni médicos ni psicólogos, porque a mí eso de los biorritmos y no sé cuántos... El ritmo circadiano y otras cosas. Circadianos y circadianos, bueno, a mí me parece... Una hora es asumible. Claro, pero entonces el domingo te levantas más tarde y descolocaste los ciclos circadianos, no descolocas nada. Son quejas de señoritos. No O sea que el domingo se consiste justamente en descolocarse. En El sábado es descolocarse. Sí, es el carnaval de toda la semana. Bueno, mejor dicho, consiste en colocarse el sábado y descolocarse el domingo. Descolocarse el domingo. Es lo que consiste. Entonces hay una ruptura que pasa hasta el domingo que es un poco de transgresión, la noche del sábado al domingo. Y después ya, cuando hay que producir, que es el resto de la semana, ya tenemos que guiarnos por el reloj y por la hora. Digamos que hay una especie de suspensión del tiempo el domingo para todos aquellos que no trabajan a turnos ni trabajan en domingo, que son muchos más de los que parecen. No, y sobre todo para Netflix, que les viene muy bien, ¿no? Estas cosas, ¿no? Antonio, yo deduzco que trabajas con gente joven. Adolfo, a ver, Adolfo. al final... ¿Qué trato con dicen los trato, jóvenes? A ver, yo te diría, ¿qué dicen en general? Jóvenes y, bueno, a ver, los jóvenes como todo. Tampoco a mí generalizar en general no me gusta. Yo diría, hablo en general, yo te diría 3 ideas, Javier, de lo que se ha dicho. Empresarialmente, ¿en qué medida nos afecta el cambio de hora? Yo ahora creo que la mayoría de los estudios van en la línea que, bueno, tú si puedes ajustar, como todo el mundo al final, oye, ya no es como hace 50 años, o sea, al final yo creo que ahora está todo más estandarizado, hay más posibilidades de ajustar la producción a las necesidades, hay más tecnología, entonces al final estás, oye, se trabaja 3 turnos, se puede ajustar, entonces la mayoría de los estudios yo creo que van en la línea que tampoco te afecta demasiado, ¿no? Eso en primer lugar, que es un poco lo que se está diciendo, ¿no? En segundo lugar, a ver, yo diría del tema de los sabios que decías tú, Javier, ¿en qué medida yo qué sé, mira, yo lo que tengo claro lo que decían los estoicos, la dicotomía está del control, ¿no? Al final, a mí esto del cambio de hora, personalmente, me preocupa más bien poco y me ocupa también lo justo, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo podemos controlar. O sea, al final que decían los estoicos, ¿qué puedes controlar, qué no puedes controlar? Dices, oye, ¿en qué medida podemos nosotros controlar que... Pues oye, sí, pidiendo que nos cambien la hora y que sea, como decimos, pues pedir... Pero ¿qué es mejor? ¿Qué es peor? O sea, eso, un poco por dejar esa idea me gusta el estoicismo. Yo trabajé toda la vida en un periódico, no es que me matase, además, pero... Trabajabas a deshora siempre, claro, y trabajabas a desdía, porque muchas veces sábados había que trabajar y domingos también. Tampoco pasaba nada. El día de Navidad se trabajaba. Y, bueno, pues que la comidona supuesta, pues no había comidona, había que comer rápido, pero no pasa nada. O sea, también yo creo que hay unas quejas. Ahí voy, es que para mí, personalmente, puedes leer más, vas a gastar menos. O sea, realmente dices, oye, puedes estar más con la familia. Claro, la cosa es, si no te gusta estar con la familia y te encanta estar en la playa, y te encanta, es que depende de lo que te guste. Entonces, ¿qué es mejor, qué es peor? Y luego ya por cerrar la tercera idea, que era un chiste malo, lo de los horarios, los chinos yo creo que siguen sin tener muchos horarios, ¿eh? Eso es un poco un chiste. Te sorprenderías, y ahí te hablo yo de primera mano, te sorprenderías. Hemos cambiado. Se refiere a que trabajan a todas horas. Pero trabajan mucho, ahí sí o no. Ahí voy lo de los horarios. Lo de los horarios es que Me refería a eso, la broma era esa. Que no tienen horarios, que trabajan todas las 24 horas. Iba por ahí, sí, iba por ahí. Sí, no, pero yo eso que decías tú se lo oí comentar a los Cosmes. Sí. Pero el matiz era ese. No arrancaba cuando había gente, arrancaba cuando se llenaba. Sí, muchas veces cuando pasaba, ¿no? Era una cosa. Eso es. Bueno, estamos llegando a consensos, lo cual es peligrosísimo para un debate, para un programa de debate. Espero que alguien rompa el consenso. ¿Se podría hacer esto más veces? ¿Por qué no una vez por estación, por ejemplo? Porque ajustarías más los cambios, no serían tan bruscos, cambiar media hora cada cuatrimestre. No veamos ideas. Claro, es que se está discriminando. Son 4 estaciones y hay 2 discriminadas. Claro. No es políticamente correcto, habría que hacer 4 cambios. Hay que tener un modelo inclusivo Claro. que incluya las cosas. No, pero yo de verdad, los Y solsticios... progresista, inclusivo y progresista, porque si no, no se puede vender. Los solsticios y los equinoccios. De todas formas, El solsticio y el equinoccio, media hora, ya está. Se podría hacer el día de San Mateo, ya verías tú, media hora para los chiringuitos. Media hora para cerrar los chiringuitos. Los chiringuitos media hora más, ya verías tú qué cosa, ¿no? Tiene mucho más sentido hacer una cosa
cosa progresiva y suave, Yo lo para de que media todos hora- estos que le dan espasmos y que se marean y que no duermen durante un mes por culpa de este cambio, lo llevarían con más paciencia. Yo lo de la media hora, el único inconveniente que le veo es que ya viendo el inconveniente que tienen determinadas personas para sumar uno o restar uno, si tienen que andar con decimales, vamos jodidos. No, pero es de los relojes, contrariamente a lo que dijo, ¿quién lo dijo? La media, no sé qué. Se ponen automáticos ya, ¿eh? Sí, Todos. sí, automático. Yo en casa, bueno, tengo 40 relojes, pero algunos todavía no, pero la Sí, pero, mayoría... ¿y qué pasa si te fijas en justo en el que no El cambió? que no cambió, bueno, pues Llegas llegas media hora. llegas Eso una fue hora, yo, llegas eso una hora fue. tarde, ¿no? No, Bien. pero yo no veo, insisto, porque no hay médicos y psicólogos. Es una pena porque seguro que sacaban aquí ahora los problemas gravísimos que Lucas se llena de gente el lunes, ¿no? Después del cambio de hora. Entonces, lo que tenemos que pensar es que la forma en que usamos el tiempo es una forma de usar el tiempo propia de sociedades industriales. Las sociedades campesinas, y estábamos un poco lo que estábamos antes, no tenía nada que ver. Por ejemplo, antiguamente la gente, cuando era invierno, y sobre todo en el norte de Europa, lo que hacía era alargar muchísimo la noche, se alargaba mucho, no había tampoco que trabajar en el campo porque no era momento de hacerlo, estaba nevado, o había mucha humedad o lo que fuera, y la gente lo que hacía era dormir, se levantaba, comía, hacía lo que tuviera que hacer y volvía otra vez a la cama y seguía durmiendo. Y se dormían muchísimas veces, no se dormía lo mismo en verano que en invierno. Por no estaba lo mismo en la cama en verano que en invierno, ¿eh? Entonces, esto de organizarnos, de vivir exactamente igual en verano que en invierno, con independencia, esto sí que es más grave, porque ahora vivimos con independencia de la estación del año, salvo en el mes de agosto, a lo mejor la gente que tenga jornada intensiva, vivimos haciendo exactamente lo mismo con independencia de la hora que sea, del momento de la duración del día. Es decir, se entra a trabajar todos los días a las 7:30, a las 8, a las 9, y sale a las 5, a las 6, a las 7, a las 8, a la hora que se salga de trabajar, o a las 10, la gente de los supermercados o de los grandes almacenes, ¿no? Entonces, yo creo que hoy en día pensar en que el cambio de hora nos va a afectar a gran cosa, yo creo que es una cosa que no tiene demasiado sentido, yo creo que es más psicológico, y quizá aquí ya entraría algún colega psicólogo o psicóloga. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa de hidratación y volvemos dentro de un momento. Hasta ahora mismo. Bueno, ya estamos de vuelta después de la pausa de hidratación y quería introducir o dar un dato o contar una pequeña historia de un personaje muy conocido y muy valorado, don Gustavo Bueno, filósofo fallecido hace unos años. Pues don Gustavo, y no es ningún secreto porque lo contaba él, se acostaba a las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche. A las 12 de la noche se levantaba a estudiar hasta las 4 de la mañana. Y a las 4 se acostaba otra vez hasta las 8 y ya se levantaba y hacía la vida normal. Bueno, pues este señor conseguía escribir así 2 libros al año. Con 90 años, todavía es el último año de su vida, escribió 2 libros. La productividad era tremenda y uno de los factores yo creo que es ese. Uno de los factores también puede ser, yo imagino que estás trabajando en un entorno de silencio también. Sí, tenía 5 hijos. Sí, bueno. De concentración, o sea, de noche las distracciones son muchas menos que de día. Entonces, digamos, para un trabajo intelectual puede ser interesante siempre y cuando estés descansado, porque claro, no es lo mismo dormir de 8 a 12 y levantarte medianamente descansado que después de un día entero de trabajo ponerte a trabajar a las 12 de la noche, que estás cansado y el cerebro yo creo que necesita reposar un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, la noche puede ser muy interesante y la noche siempre fue, digamos que la bohemia, siempre, aparte de salir de noche, trabajaba de noche muchas veces, porque era un momento en que había menos, mientras estuvieras en casa, un sitio tranquilo, había menos distracciones que de día, que tienes un montón de gente, de ruido, y además, para colmo, en las viviendas españolas, que son viviendas pequeñas y, digamos, con mucha gente en relación al tamaño viviendo dentro, no que tengamos situaciones de hacinamiento, pero sí gente se puede entorpecer, digamos que mucha gente estudiaba, era típico estudiar de noche también, cuando la casa se tranquilizaba, mucha gente estudiaba de noche y arrancaba, qué sé yo, de 12 de la noche a 2 de la madrugada, ya con toda la gente reposando. De todas formas, hay una cuestión también, y es... Oye, pero el problema estoy enrollando, sí. El problema de don Gustavo es que había que levantarse 2 veces todos los días, con lo que cuesta... Bueno, pero con 4 horas yo creo que te levantas más... No sé, a mí me cuesta levantarme una vez. Si tengo que levantarme 2 veces, me muero. Bueno, yo creo que esto es coger costumbre. Es rutina. Coger rutina, porque antes estabas diciendo que si la gente se opondría a cambiar la hora.
Yo creo que pase lo que pase, nos dejen la hora, nos pongan un cambio de hora de media hora por San Mateo y te vamos con el reloj a la media siempre, o lo que sea, o no nos cambia cambio de hora. Yo creo que nos vamos a adaptar igual que nos adaptamos a que no podemos fumar en los locales comerciales, Que no se fumó. que nos adaptamos, no sé, a los nuevos protocolos, digamos, de tipo de relación, especialmente con mujeres, por ejemplo, y demás, el no besar, no sé qué, no sé cuántos, o nos adaptamos perfectamente, incluso hasta yo creo que hasta nos adaptamos a la amnistía para Puigdemont, o sea, nos adaptamos absolutamente a todo. Yo creo que tenemos una capacidad de adaptación, que es lo que nos hace sobrevivir impresionante. De supervivencia, sí. Claro. Eso te lo cuentan, vamos, eso, los supervivientes de los campos de exterminio, la capacidad de supervivencia, pero vamos, no estamos llegando a esos límites. Vamos a hablar de productividad, que lo esperaban algunos de los invitados a esta mesa, en relación con los horarios, pero en general también. Porque una de las noticias de estos días es que se cambia el horario, se cambia la jornada, siempre se dice jornada, pero es semana, ¿no? De 40 horas a 37,5. Que, bueno, se puede decir que bueno, son 2 horas y media, pero si echas bien las cuentas es un 6%, un 7% más, que es mucho. Cualquier cambio de un 6% es una barbaridad, así de un día para otro. Pues ligarlo con esto. ¿Cómo creéis? Porque claro, se trabaja menos y se gana lo mismo, con lo cual eso tiene unas repercusiones sobre la economía importantes, ¿no? Eso es un suicidio económico, eso es un cuento de la lechera. Pero bueno, como últimamente el rigor en esos temas no existe y la gente hay que decirle lo que quiere escuchar, es que a veces hay que llevar las cosas al absurdo para que la gente las entienda. Tú imagínate que tienes un negocio con 20 empleados y tú haces una producción semanal en 800 horas. Y en 800 horas de trabajo haces tu producción semanal, que es de la que vives cuando la vendes y todo esto. Bien, te obligan a una jornada máxima legal de 37 y tal, y tienes que hacer la misma producción en 50 horas menos, en 750 horas. En principio te dirán, bueno, no se preocupe porque van a estar más contentos sus trabajadores y van a... pero oiga, van a estar un 7% más contentos porque es que, a ver, tiras de anuarios estadísticos, España en la última década ganó un 4% de competitividad. Ojo, partiendo de donde partía, pero bueno, una productividad que es muy baja, pero así todo la incrementó en una década un 4%. Y aquí, en un año, la vamos a incrementar un 7%. Entonces dirán, bueno, no, pero es que entonces contrate usted más trabajadores. Oiga, perdone, ¿de dónde saco yo el dinero? Si mis márgenes me permitieran absorberlo, pero voy a tener que subir precios. Ese es el problema. Aquí el papel todo lo soporta. Sobre todo, pero es que luego es que no. Y luego no tiene sentido. Hay que luchar contra el asentismo, contra el presentismo, gente que está calentando el sillón, gente que llega en relaciones con todas las redes sociales. Ahí sí que se puede hacer tal, pero la productividad, bajando las horas para que como mismo producto, menos horas, salga a la cuenta, es una trampa muy gorda, muy gorda, muy gorda. Bueno, pero aparte hay una cuestión. Lógicamente, uno de los grandes motores de la economía es el sector servicios. Y el sector servicios, bajar media hora diaria, hay que cubrirla. Y esa media hora, ¿cómo se cubre? No sé. Y metiendo más personal, gastando más, ¿cómo? Y esa media hora que se ahorra el trabajador, y que me perdone quien no esté de acuerdo, ¿realmente tiene un beneficio real y tangible para el propio trabajador? ¿O es media hora que va a desperdiciar porque no tiene un margen? ¿Le sirve para algo esa media hora al trabajador en cuanto a actividad paralela a su trabajo? No lo sé. Sería un tema de estudio, pero media hora es muy corto. A mí, si me dices que vamos a cambiar la jornada laboral a 4 días, por ejemplo. A 4 días, bueno, pues podremos sentarnos a discutirlo y ahí sí que podría haber unos beneficios para el propio trabajador porque podría hacer otras actividades, pero tal y como lo están planteando ahora, que veremos si sale o no sale porque todo se andará, pero realmente estamos hablando de reducir la jornada a media hora. Entonces, media hora significa una carga más para la empresa y realmente cuestionable el beneficio que le pueda dar al propio trabajador. A ver, opiniones.
Son buenas preguntas. A ver, yo en general pienso que si estás en un sitio serio, es decir, si estás en una organización seria, tienes un superior inmediato serio, puede ser positiva la medida. Es decir, porque la productividad no va ligada directamente con las horas de trabajo, va ligada también con, desde luego, con el rendimiento, lo que haces con tus horas de trabajo. Es decir, yo soy 1000 veces más productivo, aunque suene mal, ahora que hace 5 años. ¿Por qué? Porque sé las maneras de trabajar mejor. Yo creo que cualquier persona, con el tiempo, va trabajando mejor. O sea, la cosa no es trabajar más siempre, sino trabajar mejor, que no tiene por qué ser trabajar más. Entonces, si tú tienes a alguien por encima que te da que no te carga de trabajo, pues, oye, que te conoce, que te valora, que te apoya, pues va a salir el trabajo. El problema lo tienes si tienes un negrero por encima, Cuando digo negrero, un responsable que es un negrero o una negrera, porque en esto no va a diferencia de sexos. Bien, inclusivo. Hay que ser inclusivo y luego, o una organización pues que no sea seria, pues que claro, al final tú tienes que hacer tu trabajo y tienes menos tiempo para hacer tu trabajo. Entonces esto puede ser generador de estrés, puede ser generador de problemas psicosociales, de bajas, de absentismo. Es decir, si se hace bien, es perfecto. Si se hace mal, es una porquería. Es decir, no es decir malo o bueno, pero lo mismo con la jornada de 4 horas. Yo en general, si se explica bien, todo puede ser positivo si se hace bien. El problema que tenemos aquí es que lo queremos arreglar todo con normas, con una rigidez muchas veces que pasamos del blanco a negro y no vemos el gris ni para nada. O sea, y dices, bueno, pues eso que habría que buscar. Un poco más de equilibrio. Recordar que la jornada de 4 días la propuso Carlos Slim, el primero que la propuso, por lo menos famoso que la propuso, hace años, ahora 10 años por lo menos. Y Carlos Slim en ese momento era el personaje más rico del mundo y no estaba regalando nada, obviamente. Es que consideraba que se conseguían mejores resultados económicos. La jornada que sería 9 horas al día, 9 por 4, 36, ¿no? A mí, por ejemplo, esa, en la línea que decías tú, eso sí beneficia mucho al trabajador. Pero claro, también hay que ver una cosa, que lo estamos... Y las horas de trabajo son que las no mismas. todos los sectores productivos son iguales. Pues, pueden trabajar 9 horas. Porque estamos hablando de un sector, ahora mismo me hablas de un sector de producción, de creación, pero si nos vamos al sector servicio, hostelería, comercio, ahí hay unos horarios. Realmente el comercio tiene que cubrir un abanico de horario donde puedan acudir el que trabaja esas 9 horas que tiene que tener. Entonces, realmente es a los empresarios de esos sectores, realmente dónde está su beneficio y dónde está la relación que puede haber entre el beneficio del trabajador y del empresario. Porque aquí hay que mirar para ambas partes. Porque si la empresa no gana dinero, mal va a pagar al trabajador y va... Lo que me indigna es que salga un gobierno diciendo eso. Entre empleadores y empleados que se pongan de acuerdo. Ahora, que un gobierno diga tal, ¿por qué? Porque lo digo yo. Hombre, porque diga usted, una cosa es que desde el gobierno se oriente, se proponga, se modere, se presidan mesas de diálogo, pero decir, pum, porque lo dice la ministra, Pero es que ahora mismo, a mí me parece muy fuerte eso. Tú vas Claro. al índice de convenios colectivos y ya hay sectores donde ya está pactado jornadas de 37 horas Seguro, y media. seguro. Porque son Sí, sectores, la son mitad. sectores que se pueden Que se implementar puede bien. ¿No? hacer. Como dice Antonio, que le dice un señor que tiene una cafetería, ¿qué hago? ¿Meto un correturnos? ¿Meto tal? ¿De dónde lo saco? Al final voy a subir el café, va a generar inflación. O voy a tener menos beneficios. Si tengo menos beneficios, voy a pagar menos impuestos. Pero claro, esto está pensado en plan eslogan, en plan relato. Sí, sin duda. Vais a trabajar menos y vais a cobrar lo mismo. En principio todos estamos de acuerdo con eso. Sí. Yo si ganara lo que gano trabajando la mañana de los lunes, pues lo prefiero a tener que trabajar como trabajo ahora. Un par de eso horas es de la normal. mañana de los lunes. Un par de horas. Entonces, eso es normal. Entonces, te tiran por ahí. Vas a trabajar menos y vas a ganar lo mismo. ¿Quién está en contra de eso? Todo el mundo quiere que no haya hambre en el mundo. todo el mundo Pero está claro, luego viene la realidad y en la realidad ya... Esos son eslóganes. Yo trabajo en un sector de servicios, que no es ni la hostelería, ni es la consultoría, asesoría, como quieras llamarlo, ¿no? Y siempre me sorprendió que en horario de verano la productividad de la empresa era más o menos la misma con 6 horas y media que con 8 que había en invierno. Era más o menos, se producía más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que la gente apuraba más Porque había que ir a la playa. para salir cuanto antes, con lo cual te da la idea que había un poco de presentismo La y demás. motivación. Aquí en España tendemos a entrar los lunes a comenzar el partido de fútbol, a no sé qué,
El desayuno, aquello del Cámara Café, no sé si recordáis la serie aquella que había en televisión. Era demoledora. Era tremenda, ¿no? Tenemos algo de eso. De todas formas, yo coincido con vosotros en que establecer, digamos, por una voluntad casi divina, no sé, que todo el mundo va a trabajar 37 horas y media, me parece un disparate. A lo mejor se puede poner un tope, digamos, de horas para trabajar. Y sobre todo, además, en un país donde hay un contrato que es muy frecuente, que es el que llaman el 4, ¿cómo es? El 846. Es decir, vas a trabajar 8 horas, te aseguro 4 y te pago 6. ¿Vale? Es una cosa que Es que eso no debería existir. Prolifera más de lo que parece. Es que eso no debería existir. Prolifera más de lo que parece. Entonces, claro, tenemos una sociedad, estamos hablando de las sociedades diversas, de las sociedades plurales, de las sociedades que han de ser inclusivas. Y claro, eso tenemos que aplicar también al tejido, a la estructura social. Una estructura social cada vez más compleja, más diversa y con productividades muy diversas. Es decir, un obrero, una persona que monta coches en Figueruelas para General Motors, para Stellantis ahora, estoy seguro que lo hace, que produce exactamente lo mismo que el que monta el mismo coche en Alemania, por ejemplo. La productividad es la misma. Y probablemente un obrero, un trabajador, un calderero de Arcelor, si sigue habiendo caldereros, produzca lo mismo que un calderero de Essen o de no sé dónde. Probablemente produzca lo mismo, tenga la misma productividad. Entonces, digamos que hay sectores, los sectores más internacionalizados, yo creo que en España son tan competitivos como cualquier otro. El problema lo encontramos cuando llegamos a sectores, por ejemplo, como la hostelería. Por ejemplo, la hostelería en España tiene el peso que es el doble, el 10% del empleo, que es el doble de lo que hay en Italia o en Francia, que son países también turísticos. Prácticamente el doble de empleos por habitante que tenemos en un país con menos actividad que tiene España, por ejemplo, que Francia, ¿no? Y el peso es un sector que a ver cómo lo regulamos efectivamente con los horarios que tiene, como hasta porque la gente, todos como consumidores queremos que un bar esté abierto hasta cualquier hora, pero sin embargo como trabajadores habría que cerrar a lo mejor a las 11 de la noche, a ver cómo lo hacemos exactamente, ¿vale? Y claro, eso nos lleva también al problema de las 4 horas. ¿Cómo aplicamos las 4 horas? Porque las 4 días, de trabajo a la semana, 4 días, eso ya existe en muchos sitios. O sea, primero, cuando yo era pequeño, recuerdo que se trabajaban los domingos por la mañana. Los sábados por la mañana. Después se dejó trabajo los sábados, algún domingo, algún sábado por la mañana, y ahora hay mucha gente que el viernes por la tarde no trabaja. Y va al colegio el sábado por la tarde. Claro, sí, claro. Y ahora mucha gente los viernes, muchos en Madrid, muchos ejecutivos tal, a las 2 de la tarde, se trabaja un poco por la mañana, van vestidos dejan la corbata, van vestidos de casual o no sé cómo llaman eso, y de Casual Friday, y de repente a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde están cogiendo el coche para marcharse de fin de semana. Se ha inventado el tardeo. Claro, ¿Por qué? Porque el viernes a partir de las 3 de la tarde ya no trabaja nadie. No trabaja nadie en algunos sectores. En algunos sectores. Pero claro, de repente te encuentras con que sectores de baja productividad, como puede ser la hostelería, por ejemplo, muchos tipos de comercio, no sé, estoy pensando, cuando digo la hostelería, sobre todo, además el bar Manolo, el bar Pepe, Pepe y Manolo tienen que estar allí 14 horas al día tirando de su negocio, igual que muchos otros autónomos. Supermercados familiares. Claro, a ver cómo... Es un agravio comparativo porque está pensado básicamente con la óptica de alguien, y bueno, hablando de los personajes en concreto, que nunca han trabajado en una empresa privada, evidentemente nunca han pagado ninguna nómina, y claro, pues en un ministerio o en un organismo, llámese como se llame, pues a la tira que libras, aquí 2 horas menos, 2 horas más no se nota. Medir la productividad es muy difícil. Muy difícil. Vale, cuidado, que habrá luego gente que tiene que sacar dentro de la propia administración el trabajo que no hacen sus compañeros, estos son problemas internos. Pero lo que no se puede hacer es ir siempre a lo menos y mantener lo que tienes. Es que en una familia, todo el mundo ve normal que hay que esforzarse para que la familia prospere. Entonces lo que estamos haciendo como país es unos políticos que nos dicen, no, vosotros rascaros la barriga, que ya os caerá el maná del cielo. Y llegará el momento que ni maná y estarás cansado de rascarte la barriga. Hay que esforzarse. Ya existen normas, evidentemente, para evitar abusos, que es la jornada máxima, que es de lo que estamos hablando, de 40 horas, pero también hay unas normas que dicen las horas que tiene que haber entre el fin de una jornada y el inicio de una siguiente y un descanso mínimo semanal continuado. Hay que ir por ahí. Pero este tipo de normas a la productividad la hunde. No pasa nada. Nuestros socios europeos encantados de la vida. Sí, porque vamos a ser menos competitivos y nos lo van a llevar ellos. Pero vamos a poderles comprar cosas. Esto va a generar paro porque la gente dirá, bueno, pues de los factores productivos que necesito, voy a irme al factor capital, voy a comprar una máquina que me valga por 2 empleados. En la línea de lo que decía Adolfo, influye mucho el clima de la empresa, influye muchísimo. Es clave. Tú piensas que, mira, ejemplo muy bueno, hablando de... Es que yo creo que se está diciendo ideas clave, ¿no?
Comentaba antes Antonio pues el tema de, fíjate, yo estoy pensando ahora mismo pues en un gran centro comercial, por ejemplo. Estaba viendo, y estoy de acuerdo, que no todo, no podemos generalizar porque es complicado y da para mucho el detalle, ¿no? Pero cuando te están midiendo los tiempos, que te los miden, hasta muchas veces hasta los promedios de los productos que ticas, Sí, correcto. que te están midiendo al detalle, no ya a un cliente, no, por hora cuántos productos ticas. O sea, cuando se llega a ese nivel de detalle y ves el grado de estrés al que está sujeto el personal, pues hombre, a mí dices, ¿es menos productivo? No siempre. No digo que no pueda ser menos productivo. Si se hiciera bien y de verdad los controles laborales, que para algo está, hay un organismo, una autoridad laboral. Claro, pero ¿por qué no vas a los bares y vas a los centros comerciales y te preocupas de verdad? Y no solo por propaganda, cuando hay un incendio no sé dónde, que no ha pasado nada, simplemente ha habido un incendio porque, oye, hay veces que las cosas pasan, oye, se queman los patinetes eléctricos también y también pasan hasta en las casas, todavía esta semana. Y claro, si pasa eso en un aparcamiento, vas ahí, no vas a ese, vas al otro aparcamiento y al otro y al otro y al otro. Vamos a ver, hombre, que se quemó un coche en un aparcamiento, hombre, ¿a qué? Que está bien que quieras hacer tu labor, pero ¿a qué vas, autoridad laboral? ¿A ponerte la medalla? ¿Por qué no vas a los bares y te preocupas de que esa economía sumergida, no que existe, todos que sabemos aflore, que exacto, eso es lo que habría que hacer? ¿Tú quieres medir la productividad? ¿Quieres preocuparte? Pues hazlo bien, hazlo bien. La cuestión es, ¿queremos hacerlo bien? Yo ahí es donde tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Y de la jornada laboral de 4 horas, hay un libro fantástico. 4 días. Los 4 días, perdón. 4 días a la semana, de Tim Ferriss, que se llama así. La jornada semanal de 4 días. Es un libro muy bueno, un americano, bueno, ya sabes, es un poco americanada, pero está bien. Y al final das las bondades de la jornada laboral. A él le interesa venderlo como consultor, él ve su película, ¿no? Pero da buenas ideas. Y como todo, claro que si se hace bien, ¿por qué no? Yo conocí, por referencias, una empresa en la que aseguraba la gente, el conjunto, que en los días que no estaban los jefes trabajaban mucho más. Y lo aseguraban, ¿eh? No lo decían en plan broma o en plan estar resentidos. No, lo decían objetivamente, ¿no? Se acabamos antes y mejor. Bueno, ¿por qué? Porque es el liderazgo. No, puede pasar, no, porque son liderazgos que interfieren. Que están interfiriendo y están interrumpiendo. Conocí a algún trabajador que le ha pasado eso. Si no interfiere, el jefe delante, se ponía nervioso, todo lo hacía al revés, todo le salía mal y cuando estaba solo estaba mucho más calmado. Porque interfiere. Dice, no, ahora eso puede pasar de otra manera, eso de tal, y cambias y repites y tal, y cambias, te dejas a la gente. Hombre, si contratas a una persona, porque la contratas porque vale, pues déjala en paz. Exígele, claro, exígele resultados, pero déjala en paz. Por objetivos. Eso, por objetivos, exígele resultados, pero déjala en paz. No estés ahí todo el día dando la lata porque entonces se distorsiona el proceso. Hay un viejo refrán que todo el mundo lo conoce, que dice que solo se equivoca aquel que trabaja. El que está mirando la ballena o leyendo un libro no se equivoca nunca en su trabajo. Oye, voy a guardar el libro, ¿eh? Voy a guardar el libro. No, a ver, sobre esto que es muy interesante, a ver, Orson Welles, en Rebelión en la Granja, hay que tener cuidadín con esto de dejar a la gente a su libre albedrío, bueno, aunque él mezclaba un poco otras cosas, ¿no? Que si comunismo, capitalismo... Objetivos. Pero bueno, sí que es verdad que yo creo que hay dos cosas que determinan tu vida de una manera... Cuando te haces adulto, yo creo que hay dos, por lo menos en mi caso personal y lo que veo alrededor, que es la persona con la que convives, si convives con alguien, creo que determina... Eso en casa, ¿eh? Y en el trabajo la persona que tienes por encima. Como tengas en casa un brujo o una bruja y en el trabajo un cenizo o una ceniza, estás muy jodido, ¿eh? Digo por encima, ¿eh? Entonces, lo digo por esto que puedes comentas. presentarlo, sí, que eso sería lo se ideal. neutralice. Eso sería lo ideal. Pero bueno, si tienes suerte, es un lujo, ¿no? Entonces, igual sí puede funcionar eso que dices tú, ¿no? Si tienes a alguien por encima que sabe delegar, pues ¿por qué no pueden funcionar los equipos de una manera razonable sin que esté la persona por encima con... No, hombre, hay que dar esa confianza, ¿no? Tú tienes los 15 puntos del carnet y, hombre, mientras no me las líes, todo el mundo tiene 15 puntos. Luego ya si la vas liando, lo siento, 15, 14, 13, 12 y fuera carnet y lo siento. 12, otro lado. Los puntos son 12 y 3 por buena conducta. Bueno, pero vamos a pensar, eso es, bueno, empiezas con 12, vamos a pensar. De todas formas, más allá del...
yo creo que lo que es el evidente arbitrismo gubernamental. Es decir, tenemos una ley casi para cada problema. Sí. Se trate del reto demográfico, se trate de la felicidad de los trabajadores o se trate, no sé, de cualquier otra cosa, ¿no? De los malos tratos o de las agresiones a mujeres. Siempre tenemos leyes que parece que lo van a solucionar todo y luego a veces complican más las cosas de lo que... Y lastran la productividad. Pero yo una cosa que me pregunto también, un mantra que se repite mucho, especialmente desde la izquierda, es que si tienes una empresa, son cosas que se dicen por ahí, una empresa que tus trabajadores no son rentables con 37 horas y media, o no puedes pagar el salario mínimo de 1.000 no sé cuántos euros, es que tu empresa no merece la pena. Yo me estoy preguntando si detrás de todas estas medidas de subir salarios, rebajar horas de trabajo, etcétera, etcétera, si no hay un intento, digamos, de quitar grasa, vamos a decir, al tejido productivo del país. Yo no sé si hay un intento deliberado de eso o es una cosa mía, pero yo creo que... ¿Qué sentido explica esa metáfora de la grasa? A ver. Digamos que en España tenemos un problema de productividad, de empresas que son poco productivas por lo que sea, no sé, vamos a entrar en sectores, pero bueno, hay muchas empresas que son poco productivas, sectores que son poco productivos, y dentro de muchos sectores hay empresas productivas y empresas que no lo son. No está claro por qué. No está claro por qué, como no está claro por qué hay tanto paro. No está claro, son dos misterios. ¿Por qué la productividad es baja y por qué el paro es tan alto? Aunque hay muchas teorías, yo creo que son dos misterios que están por despejar. La productividad en España... Tenemos el mayor paro, el mes pasado lo leyó, de la OCDE, de 38 países. Sí. ¿Qué pasa en España para tener el mayor Porque paro hay de la OCDE? normas absolutamente rígidas que lo único que hacen es... Más que en Francia, la estatalista Francia. Mira, sí, pero lo dudo. Pocas cosas tendremos que envidiar a los franceses, pero el problema de la rigidez, de las normas para todo, de una ley para todo, o una ley para arreglar el problema que creó otra ley anterior. Sí. Al final... Y una ley para cada problema, sí, que luego cada ley se contradice con la otra. Exactamente. Se contradice con la otra. Problema más la ley, dos problemas. Al final se sorprenderían la cantidad de horas que una organización, o que un autónomo, ya no me meto en una organización, tiene que dedicar de su tiempo a cumplir con requisitos absurdos. Legales. Absurdos, pero claro, son legales. Y son de obligado cumplimiento. Pero son absurdos desde el punto de vista... Tienen, pues eso, se vendió en su día como un eslogan, porque claro, si desde una posición ideológica estás en contra de la empresa porque sí, porque es extractiva, el capitalismo extractivo, no sé qué, bueno, pues señores, díganme ustedes cómo lo hacemos, porque la planificación económica central ha demostrado históricamente que no funciona. No es una opinión, es un hecho. Todos los países que la han hecho han fracasado, o los que todavía la están aplicando, fíjense en ellos. ¿Que el liberalismo salvaje tampoco es la solución? Completamente de acuerdo. Lo que tiene que dedicarse un poder público es a evitar que haya abusos. Todos hemos leído que en algunos países, Holanda, esos países supuestamente modelo, que yo creo que de modelo no tienen nada, pero bueno, que si hay un horario, acabas a las 5, como no marches a las 5, te penaliza. Te mira mal. Te mira mal. O sea, sí, penaliza. Este señor no es capaz de hacer su tarea en el tiempo establecido. Claro, pero es que te miran mal también. Me acuerdo, por ejemplo, un despacho de Madrid de abogados que tenían gente de otros países también. Se extrañaban mucho. Ellos llegaban allí a las 9 de la mañana, se ponían tiqui a trabajar, y los españoles llegaban y se ponían a hablar entre ellos y cosas estas. Y tener una forma de socialización que además impregna toda la vida laboral. O sea, en Europa tienen muy diferenciada la vida, generalmente, la vida laboral de la vida profesional. La vida laboral de la vida privada, la parte profesional de la parte pública de la parte privada. En España no tanto. Además, muchas veces hay amigos del trabajo y cosas de estas y tal, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso es diferente. Pero en España tenemos, en parte, la productividad es baja por lo que decíamos de nuestra estructura económica. De una estructura económica donde el peso del comercio y de la hostelería, por ejemplo, es inmenso. Es inmenso. Y hay mucha hostelería que es poco productiva, lo que decíamos, el bar Pepe, el bar Manolo y cosas de estas que son muy poco productivas. Porque hay un señor que está poniendo cafés o no sé, un carajillo durante horas, no hace otra cosa. Y tenemos poco. Sí, me parece, o sea, vamos a ver, el valor añadido de eso es relativamente poco. Tenemos mucho sector de ese sector comercio, que tampoco es que tenga una productividad especialmente elevada al comercio. Y después tenemos un tejido, por ejemplo, una cosa que llama siempre la atención es que en España tenemos muchas empresas, y que haya muchas empresas en un país no es síntoma de que sea un país de emprendedores, sino que es un país pobre. Hay muchas más empresas en Colombia que en España, y en España hay más empresas que en Alemania. Y además empresas muy pequeñas, muchas veces unipersonales, otras veces, el tamaño de una empresa en España no es de 4 o 5 trabajadores, en Alemania es de 12 o 13.
Es una diferencia muy abultada, ¿no? Entonces yo creo que si sumamos unas cosas a otras, son empresas también con poca rentabilidad, con pocos beneficios, ¿no? Entonces, digamos que eso arrastra, digamos, en muchos sectores que no están internacionales, son sectores de servicios, atiendes a la gente de tu barrio, de la esquina, tiendas de la esquina, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso hace que digamos, que tengamos una economía, pues esos sectores pesan mucho y tenemos una economía poco competitiva. Sin embargo, hay otros sectores que son plenamente competitivos. Es decir, gente que exporta a medio mundo, aquí tenemos ejemplos en Asturias y en toda España, y ahí yo creo que son tan competitivos como cualquier otro país, como empresas similares de cualquier otro país. Entonces, claro, cuando tenemos esas dos realidades paralelas, y otras muchas además entre medias, yo creo que legislar para todos igual es muy complicado, es muy complicado. Es muy complicado y puede llevar a situaciones perversas. De ahí que yo pensaba, lo estaba diciendo antes, la posibilidad de que esté intentando, cuando hablamos del tejido adiposo que se quiere eliminar ese tejido poco productivo, que es de todos los sectores, pero también de algunos sectores, como pueda ser, digamos, donde se dice que hay más abusos también, que es en eso, la hostelería, el comercio y demás, ¿no? Yo te haría, sobre esos planteamientos que estás haciendo, yo dejaría caer dos preguntas claves. La primera, me estás hablando de la productividad fuera de España, de ese despacho de abogados que llegaban las personas extranjeras y se ponían a trabajar mientras que los españoles comentaban. Yo te haría una pregunta que dejo en el aire, no quiero respuestas. ¿Qué pasa cuando esa empresa holandesa o sueca, el trabajador no cumple las expectativas que están marcadas? ¿Qué pasa en Holanda y qué pasa en España? Es decir, bueno, esa es la cara B. Claro, esa es la cara B y luego te haría otra pregunta. De lo que me dices, que estoy de acuerdo que hay mucha empresa poco productiva y que englosa nuestro tejido, pero ¿qué pasaría si queremos eliminar esa empresa poco productiva? ¿Qué estaríamos incrementando las listas del paro, las listas de los beneficiados? O sea, es decir, vamos a tener que producir más, trabajar más para cubrir esa falta. Por lo menos, como dice el otro. Es una hipótesis. Sí, por eso dije que lo dejo en el aire. Pero claro, una cosa de la que alardea mucho el gobierno, por ejemplo, es de que en España están creando muchos empleos de alta cualificación, que se supone que son productivos. Digo, se supone que son productivos, ¿vale? De alta cualificación. Eso es cierto, pero eso está pasando desde hace por lo menos 40 años en España. Desde que hay datos de la EPA, hay un crecimiento altísimo. Además, cuando hay crisis, no se vienen abajo, se estabilizan, pero luego vuelven a retirar otra vez para arriba. Pero lo que no se dice es que el empleo poco productivo, por decirlo entre comillas, o poco cualificado, para ocupaciones elementales que se llaman buena parte de la hostelería y la restauración, otros trabajos, eso, algunos tipos de servicios, crecen mucho más rápido todavía que los empleos productivos. Con lo cual estamos asistiendo a dos Españas paralelas y la que estaba entre medias, que es la de los técnicos, digamos, de grado medio, digamos, empleados, operarios de fábricas, esa está desapareciendo. Está desapareciendo. Un inciso, por un poco... a ver, es que se ha dicho fantástico, es por responder un poco a lo de productividad, ¿no? El problema. Yo creo que las tres claves, a mi juicio, ya se han dicho. La rigidez del sistema laboral creo que no ayuda a veces a que seamos más productivos, porque yo creo que al final el ser humano, joder, si somos mayorcitos, cada persona quiere hacer las cosas bien, el empresario no quiere arruinarse, el empresario quiere ser productivo, el que tiene una empresa... Entonces, hay que partir de esa idea. Aquí nadie quiere hacer las cosas mal. Entonces, eso solo quiere llegar a pagarse una pensión, ¿eh? A ver, ese es otro tema, ¿no? Eso como primera idea, es decir, la rigidez del sistema no ayuda a la productividad. Luego, lo que muy bien has dicho, Jacobo, también el español, somos seres sociales. Bueno, ya lo decía Aristóteles, lo somos todos, pero cuidado, los latinos más. O sea, nos encanta la gente y perdemos el tiempo de una manera espantosa después de las comidas porque nos encanta vivir en la calle y somos así. Entonces, eso no ayuda a la productividad. Eso en segundo lugar. Y luego, bueno, podríamos entrar en más detalles también porque es que se ha dicho las claves, ¿no? La rigidez del sistema y luego, cuidado, yo diría también la economía sumergida, ¿eh? Es decir, hay un problema brutal. Pero es que muchas veces la economía sumergida es una respuesta lógica, una vía de escape a la rigidez del sistema. Entonces, Entonces, esos son los problemas, pero yo no me quiero quedar ahí. Yo os dejo también una reflexión, como decía Antonio, yo creo que también está muy bien hacer preguntas que pueden ser, retóricas o no. Yo invito, y a Javier, que me encanta, porque esto es un debate A5, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer? Es decir, al final, ¿qué podemos hacer? Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser cada persona individualmente, buscar ser lo más productiva que podamos y nunca esperar
a que nos ayuden y nos arreglen la vida, porque ni cambiando la hora vamos a ser más felices. Igual en el momento sí, pero no. Somos nosotros quienes tenemos que preocuparnos por estar más saludables, por ser más productivos, por aprender continuamente todos los días, por estar al día con la inteligencia artificial, por estar al día con todo. Es decir, atrevernos a hablar en público. Hay un pavor enorme muchas veces. Esto que estamos haciendo nosotros, hay gente que de verdad que no se atrevería. Entonces hay que estar continuamente... Hay gente muy inteligente, ¿eh? Hay gente muy inteligente, ahora bien, hay que prepararse. Te pillo la ironía. Hay que prepararse. Pero La vamos a ver. inteligencia de por sí... No, pero entendiste la ironía, ¿no? Sí. Sí. Oye, que se cree. Pero es que esto hay que... Yo creo, sobre todo en la... Mira, este libro al final, ¿de qué hablamos? El vivir con entusiasmo no es decir aquí, no, tienes tú que trabajarte la Pero vamos a ver, automotivación. yo creo que el trabajo y general, ser más productivo. Tienes tú que trabajarte. La cultura del esfuerzo. Pero es que si empiezan dejándote pasar de curso con 10 años, apruebes las que apruebes y con 12, 13, 14, ¿qué tal? Dirás, bueno, ¿Qué formación? Esto es un chollo, ¿entiendes? La gente ya... Es que antiguamente, oye, pues no pasabas, repetías o lo que fuera. No, ahora con 4 se puede pasar de curso, cosas así. Todo es hacerlo más fácil, vender cosas fáciles. Bueno, señores, pero yo creo no que sé, la clave... Hay un esto debate, tiene que romper por algún sitio. hay un debate que todo el mundo puede entender y es un debate que está en la calle o que en algunos centros o en algunas autonomías se está hablando y que lo entendería hablando de productividad. A lo mejor resulta a la gente muy pesada, pero hay otro debate importante. ¿Cómo se recauda más impuestos? ¿Subiendo los impuestos o bajándolos? Porque hay teorías muy claras que diciendo bajando los impuestos va a haber más tejido industrial, la gente va a aflorar mucho de ese dinero negro que estamos hablando, que nadie quiere, y a lo mejor se recauda más. Entonces, la economía es muy complicada. En economía la clave es huir de los extremos. Claro. El equilibrio. Eso es, te lo dirá cualquier economista, salvo los muy ideologizados, ¿no? Es eso. ¿Qué es mejor, subir impuestos o bajarlos? Pues ni el uno ni el otro. Seguramente ajustarlos. Exacto, ajustarlos. Sí, ahora mismo. Y en los horarios laborales, pues lo mismo. ¿Cómo ajustarlos? También. Eso, Javier, es aburrido. Es mucho más entretenido Sí. que te digan 37,5 horas. Vamos a subir los impuestos a los ricos. A los ricos. Eso Sí. queda, Bueno, eso que ya es mucho más... ¿Y quién es rico? Y no vamos a deflactar medio punto la tarifa del IRPF y vamos a subir no sé qué retoque. Pero es que la política democrática en los países es aburridísima. En los países democráticos. Debería ser cuando aburrida. Cuando la política es emocionante, mal Vamos a negocio. ver, Mal negocio. O sea, acabo de escuchar las declaraciones de una licenciada en medicina que curiosamente es ministra de Hacienda, empezando por ahí, Sí. que para justificar ese impuesto extraordinario a la banca le echan cara a un determinado banco haber ganado muchísimo dinero. Sí. Oiga, perdone. Yo conozco Porque vende a quien le quiere escuchar y quien le compra ese argumento. ¿Veis cómo teníamos razón? Mira todavía todo lo que han ganado. Perdone, de eso que ha ganado, un porcentaje va a ir a impuestos y también va a servir para que pueda seguir creciendo la empresa y creando empleo. Pero claro, por el hecho de ganar dinero, yo como salvadora de la patria tengo que robártelo, tengo que esquilmártelo. Hombre, por favor. O a lo mejor trabajar con más delicadeza y a lo mejor sugerir a ese banco, que creo que es de color rojo además, me parece, sugerir a Es que tampoco paga. sugerir a ese banco, digamos, que deslocalice beneficios. que remunere más, que remunere mejor, digamos, las cuentas, como hacen en otros países de Europa, y a lo mejor que, digamos, puede que los también, intereses los puede atiendan que un poco también, para hacer la inversión. Pero tiene, también, por ¿no? ejemplo, otra multinacional que tiene algo que ver con los coches, con lo que gastan los coches, dijo que cuidado con el tema de ese ¿qué tal? Que yo cojo y cambio la sede por la de España. Estamos Es que no al puede acabar, ser. al final del programa. puede Yo ser. quiero volver al principio, porque nos derivamos, afortunadamente, además, porque estuvo muy bien, volver al principio al cambio de horario. Tenemos una intervención cada uno sobre el cambio de horario de verano-invierno y a ver si alguien cambió de opinión después de esta hora. A ver, empezamos por Adolfo. Cambio de horario. ¿Sigues, te mantienes en tus 13? A ver, yo al principio, la verdad, no había... Me pillaste un poco Sí. desprevenido porque reconozco que, oye, no tenía una opinión formada y ahora sí, ahora cada vez estoy más convencido que... ¿Por qué? Porque si no, insisto, es que la vida se puede hacer muy aburrida y yo creo que, oye... a la larga tú puedes hacer la vida divertida, puedes hacerla aburrida. Y luego, cuidado, a nivel empresarial, pues yo creo que tampoco hay una afectación
clara, vamos a decir. Jacobo. Bueno, yo digo exactamente lo mismo. Yo creo que en estos tiempos en que vestimos igual todo el año prácticamente, que el tiempo parece que es caliente, frío, sin tener en cuenta las estaciones, yo creo que el cambio de hora marca una especie de hito, donde ya se encienden las luces de Navidad, llega el turrón, no sé qué historias, que nos alegra a todos mucho. Halloween ahora. Halloween, y da la impresión además de que a las empresas, y corregidme los empresarios si me equivoco, no les afecta excesivamente, ni tampoco afecta demasiado al consumo, ni para bien ni para mal. Yo por mí lo dejaría y disfrutar esos días de primavera largos y esas noches de invierno que hay que iluminar con muchas luces en la calle para que estemos todos contentos, ¿no? Yo estoy en contra del cambio de hora, excepto que los lunes por la mañana vuelvan a ser domingo por la mañana. Ahí estoy absolutamente a favor. Podemos elevar esta propuesta al gobierno. Que todos los lunes por la mañana vuelva a ser domingo. Es el cuento de la marmota, ¿no? Como Antonio, cierras el lunes. Yo realmente estoy en contra del cambio, pero no por estar en contra, sino porque no encuentro realmente un beneficio claro en ese cambio. No veo qué cosas buenas nos trae, nada más que por eso. Pues nada, hasta aquí llegamos. Yo me sumo a la propuesta de Jacobo contra el aburrimiento, ¿no? Y muchas gracias a los cuatro por vuestras intervenciones, yo creo que fueron muy interesantes y volveremos la próxima semana ya con horario de invierno con un nuevo tema. Buenas noches a todos.